Para nosotros, como pueblo, como comunidades, como gente del territorio, conocer qué pasó en el marco del conflicto, poderle revelar en cierto modo a los familiares de nuestras víctimas, poderle revelar también a la memoria de quienes murieron con el interrogante de qué hicieron, ¿sí? Y que todavía, digamos, está el sentir colectivo. En este proceso de paz es importante, es fundamental, porque eso nos ayuda a dinamizar un poco nuestro quehacer y los avances para proyectar mejor los liderazgos en los territorios. ¿Por qué es importante para las víctimas conocer la verdad? Porque es importante para nosotros como pueblo conocer la verdad de lo que pasó, la verdad de las afectaciones, la verdad de lo que sufrimos, y es importante que todo el territorio nacional conozca nuestros hechos desde la visión de la gente que lo ha sufrido. Para los que no son víctimas, porque todos somos víctimas de los daños que han pasado en este país, pero las víctimas directas necesitan saber la verdad de sus muertos, necesitan saber la verdad de las violaciones, necesitan saber la verdad de las amenazas, necesitan saber la verdad de por qué los están desplazando, por qué están contaminando su territorio, por qué han contaminado su medio ambiente, por qué afectaron su forma de vida. La subregión del Pacífico Sur está integrada por los municipios de Tumaco y Francisco Pizarro. Está ubicada al suroccidente del departamento de Nariño, con una extensión de 4.734 kilómetros cuadrados aproximadamente. Su población total en el año 2020 era de 271.210 habitantes, que corresponde al 16,6% del total del departamento. Las actividades económicas más importantes de esta subregión están basadas en el sector agropecuario y pesquero, destacándose el cultivo de plátano, palma africana, coco, cacao, banano, arroz, maíz y frutas tropicales. También se registra una actividad minera, explotación de ganado bovino y especies menores. La subregión del Pacífico Sur se ha visto afectada por el conflicto armado colombiano y las dinámicas de poder y control que de él se derivan. Es una subregión en la que han ocurrido múltiples desplazamientos forzados, asesinatos, masacres, disputas territoriales, entre otros. Su ubicación geográfica, que la ubica en la frontera con el Ecuador junto al mar Pacífico, resulta estratégica para el corredor del narcotráfico, y su territorio ha estado históricamente ocupado por grupos armados ilegales. En el 80 decimos que Palmas de Tumaco, a pesar de haber llegado en los 70, en el 80 se sintió el mayor impacto porque fue cuando empezaron a talar los bosques para el establecimiento de las plantaciones de palma. Sin embargo, ya había pasado, para el caso del Mira, ya habían pasado la explotación de madera para montar el ferrocarril, había explotado madera para plantar las bananeras, entonces por eso no se sintieron mucho. Pero en la época de los 70, que ya las empresas llegaron a Tumaco y empezaron a comprar tierras, se rompe una dinámica que venía teniendo la tierra por heredad. Era herencia, era un símbolo de una responsabilidad social que había, de que los abuelos le dejaban a los padres de uno y los padres de uno le dejaban a los hijos, y nosotros con ese compromiso de dejarle a los hijos de nosotros, y aspirábamos también que los hijos de nosotros le dejen a los hijos de ellos. Entonces, ese compromiso se rompe cuando empieza a ponerle valor a la tierra, valor monetario. Y el otro impacto que genera eso es que el componente social se ve abocado a dejar de ser administrador de su propia finca y a pasar a ser peón de la empresa Palmas de Tumaco. Entonces, para el caso de Bajo Mira, Palmas de Tumaco es nuestro vecino ahí, pero que en este momento tenemos involucradas más de 800 hectáreas que están sobrepuestas. El mapa de ellos está sobrepuesto en el nuestro, entonces creemos que hay una discusión que lleva más de 7 años en esa leguleyada y que no se ha podido, hemos sentido que no ha habido voluntad política para devolvernos ese territorio que ha sido ocupado por la empresa Palmas de Tumaco. En mi territorio ha pasado muchas cosas. Mi territorio sufrió muchos combates entre la FARC y el gobierno nacional a través de su aparato militar, y tuvimos muchos combates varios. Tuvimos
confinamiento en el territorio, muchos confinamientos que pararon hasta 6 meses, años, porque el gobierno le pareció armar una base narcótica arriba en el población de Santa Rosa, y esa base estuvo, por lo menos estuvo ahí 8 meses, y estaba en la cabeza visible de la comunidad, en la parte alta, porque fuimos allá al territorio a hablar con los actores, con el actor que estaba allá, que era el gobierno responsable de los derechos humanos de los pueblos, pero el gobierno no hizo caso. Entonces se hizo una noche un combate y la FARC los atacó con cilindro gas. Y entonces en ese tiempo hubo mucho desplazamiento de la población civil, porque adentro de la población llegó un cilindro gas. La de buena es que no hubo víctimas, no hubo muertos, pero hubo mucha desmovilización de la población. Nosotros hemos vivido la guerra, vivir en pleno. Nosotros hemos pasado mucho tiempo en el confinamiento, porque el gobierno, para nosotros solo lo hemos visto cuando ha llegado al territorio atrás de los grupos subversivos o atrás de algún sector del narcotráfico, pero nunca lo hemos visto en acciones a favor de la población civil. El conflicto para la gente del territorio, desolación, tristeza, angustia, miedo, porque ya no podemos andar como antes andábamos, no podemos hablar como se hablaba, sin todo el temor de la gente que no está armada. Del acuerdo de paz a nosotros nos favorece. ¿En qué forma nos favorece? A nosotros no nos ha favorecido porque el Estado colombiano no le interesa la paz. De nosotros los colombianos no. Por eso hoy en día tenemos en ese conflicto. Lo otro, los territorios está desolado. ¿Por qué? Porque es que el gobierno no se acuerda que Colombia es grande y que el territorio es grande y que hay unas regiones que lo están necesitando. El petróleo crudo lo ocasionó el barco San Piper en 1971. El San Piper se hundió en mar abierto y esa contaminación llegó hasta acá. Luego vino otro crudo que también eso fue acá en la parte del Ecuador, que todo eso también nos afectó, eso fue ahora después. Mucha afectación porque contaminó el mar más que todo, los peces llegaban muertos porque la contaminación del crudo lo asfixiaba. En el río también la misma cosa, que hubo partes que se metió allá también ese petróleo, mató el plátano, mató el arroz, ¿ya? En esa parte nos afectó mucho. Los derrames de crudo. ¿Y por qué le digo yo de que tenemos que asumir un poco la responsabilidad? Porque es que la entidad dueña o responsable de la tubería dice que esos derrames más que todo son producidos por terceros. Y cuando ellos hablan por terceros están dirigiéndose de pronto a personas que hurtan el crudo. Porque no me atrevería a decir que de pronto son grupos armados de la ley, porque es un tema que de pronto uno lo desconoce. Pero creo que más allá de todo eso, yo creo que la presencia del Estado de pronto es la que abre las puertas para la no presencia del Estado, la que abre las puertas como para que ese tipo de cosas ocurran. Por otro lado, tenemos que hacer énfasis en la expansión del monocultivo de la palma africana, en la expansión de los cultivos ilícitos que han relegado al nativo. Hoy en la zona mía, en la carretera, el nativo es muy poca la tierra que tiene, podríamos decir que es una cuestión muy mínima y por lo tanto el renaciente no tiene a dónde ir a hacer sus prácticas tradicionales, a dónde trabajar legalmente, sino que tiene que irse a depender de los comerciantes, de los negocios grandes de la coca, de las palmeras, que entre otras cosas pagan unos sueldos irrisorios que no le permite a la gente
salir adelante y progresar. Iniciativas culturales de jóvenes y adultos se posicionan como un esfuerzo que rompe el miedo, un documento contra el olvido, una voz en alto contra la indiferencia, en su persistente labor por la vida, la memoria y la paz en la región. En lo corrido del año 2020 han sucedido 47 masacres. Este ha sido el año más violento desde la firma de los acuerdos de paz. Tan solo en agosto ocurrieron 13 incidentes que dejaron 58 muertos. ¿Hasta cuándo, Colombia? Firmemos el acto por la paz y por la vida. Respeto a la vida, respeto a la igualdad, son nuestras diferencias. Nosotros a través de nuestra música le aportamos a la construcción de paz como uno de los ejes para construir nuestras letras. Las pistas también las creamos también con sonidos tradicionales, muchos sonidos tradicionales para que nos apoyen y nos brinden esa melodía analítica para poder así transmitir nuestros mensajes. Amigos con los que he compartido mucho, por culpa de la violencia pues se han ido, ¿no? No, pues se siente muy feo, como que se le va una parte de uno cuando pasa eso. Nosotros ahorita estamos haciendo lo que es expresarnos sobre la violencia en la calle, cómo sobrevivimos todos los días, qué hacemos, cómo nos comportamos y cómo compartimos con las personas de nuestro entorno. Respeto a la vida, pues es un llamado, es un grito que nosotros hacemos a todas estas personas que maltratan a la población, a todas esas personas que pues no tienen ese respeto, ¿sí? Que nos tratan como si fuéramos unos objetos o como si ellos fueran dueños de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, eso es un llamado de atención, es decir, o sea, nosotros somos seres humanos, merecemos vivir, tenemos los mismos derechos, ¿cierto? Y el derecho fundamental pues, es el derecho a la vida. Y sentimos que se nos ha sido vulnerado de distintas maneras, porque o sea, cuando te vulneran el derecho a la vida, no solamente es cuando te asesinan, sino también cuando no te dan las garantías para que tengas una vida digna, cuando hay demasiada pobreza, cuando tienes miedo a salir, o sea, cuando se te vulnera ese derecho tan importante que es el vivir dignamente, el poder vivir libre y en paz dentro de una comunidad. Hay personas que vienen de la zona rural y eso lo encuentran como una distracción o de pronto para, es decir, poder conllevar o convivir con cosas que le han dicho, convertir de pronto, digamos, decir, el dolor en alegría. Bueno, el proceso de investigación en el Pacífico Sur, una de las subregiones del Pacífico nariñense, venimos trabajando un proceso de investigación directamente conjunta con los consejos comunitarios de la región, específicamente en las organizaciones de segundo nivel que aglutinan a los consejos comunitarios, como es Recompaz y Azocoenar. Estas dos organizaciones han sido de vital importancia para nuestro proceso de investigación porque han permitido una interlocución directa con los líderes y lideresas de estos territorios. Ha permitido evidenciar un poco la problemática de conflicto en las épocas de 1982 hasta el 2018 y ha sido muy pertinente puesto que los líderes y lideresas están convencidos y convencidas de que es una dinámica propia, pertinente, participativa, donde todos y cada uno de ellos se sienten vinculantes en este proceso y con muchos deseos y ganas de aportar. Ha sido de mucha importancia, digamos, este procedimiento, todas las actividades que hemos realizado, como encuentro de talleres, un primer taller que hicimos en todo lo que tiene que ver con la parte de cartografía social, donde precisamente era evidenciar todos los daños al territorio desde precisamente esas épocas
de 1982 hasta el 2018, ¿sí? Cómo ha ido esas dificultades, esas problemáticas, esos daños, cómo se han ido evidenciando en el territorio y cómo han ido causando toda una problemática sistemática en cada uno de los territorios. Porque toda la información, casi en su mayoría de primera fuente, ha sido directamente con los líderes y lideresas, y otras de segunda fuente, pero que de una otra forma también hemos intentado trabajarla o mirar un poco con ello hasta dónde es pertinente para nuestro proceso de investigación. Esos talleres de cartografía son importantes, ¿por qué? Porque trabajar con las víctimas, primero se está trabajando directamente con víctimas, líderes y lideresas que conocen el territorio, y lo que se va a ir mostrar son los daños del territorio dentro de su visión, cómo ellos lo describen, cómo lo ven, cómo vivencian, cómo muestran ellos sus daños, cómo muestran su dolor, cómo muestran sus necesidades, incluso cómo muestran los prejuicios de cuando llegaron las empresas, de cuando llegó cada grupo armado, cuando se posicionó, cómo muestran el daño ambiental, cómo muestran el daño espiritual, cómo muestran el control territorial, cómo muestran el despojo que vivieron de sus tierras, ¿sí? Cómo se ven ellos y cómo muestran a los demás del país que en algún momento tenían paz, aunque vivían de manera pobre o humilde, porque era humildad lo que tenían nuestros pueblos, no pobreza, y de un momento a otro terminaron siendo pobres, víctimas, desplazados de su territorio y mostrados al exterior incluso como victimarios, como gente que no tiene valor, como gente que se hace la víctima, como gente que se muestra el dolor, incluso como cómplices de esos que los despojaron a ellos de sus tierras. Entonces, ese taller de cartografía lo que hace es eso, es mostrar los daños al territorio desde la visión directa de las víctimas directas, por así decirlo, valga la redundancia, mostrar los factores, mostrar los actores que causaron esos daños dentro de nuestros territorios. Empezamos a mirar línea de tiempos, conocemos más de las diferentes situaciones que se han presentado a nivel municipio, tanto en la zona rural como en la zona urbana, donde miramos que incluso se ha aprendido que en muchas ocasiones la situación que se vive en la zona rural empuja en el desplazamiento a tener un contexto diferente o social en la parte rural, en la parte urbana, perdón. Entonces, estos espacios así nos ayudan mucho a retroalimentarnos. Y el Pacífico Sur, esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, en honor a la verdad y a las víctimas. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, este es mi territorio, esta es nuestra herencia. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, en honor a la verdad y a las víctimas. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, este es mi territorio. La Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico Colombiano, por nuestros hermanos que ya están muertos desplazados. No queremos que sean olvidados, mucho menos que sigan viviendo en medio del conflicto armado. Por los tuyos, por los míos, seguiremos trabajando. Por el pueblo indígena, por el pueblo afro. Perdón, reconciliación, reparación, no repetición. Queremos el crecimiento de la verdad que nos han dejado hasta hoy, garantía de no repetición. Para encontrar la paz que la violencia se llevó. Que la violencia se llevó. Que la violencia se llevó. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, en honor a la verdad y a las víctimas. En el marco del conflicto armado, siempre Calizo ha estado en la búsqueda de la reivindicación. A partir de ahí hemos diseñado estrategias sociales, comunitarias, que permiten que nuestros niños y adolescentes no estén inmersos en este flagelo de la guerra. Consideramos que el proceso de paz ha sido tomado para estas comunidades de manera muy positiva, ya puesto que ha generado la calma de todos estos problemas que aquejan por sí a nuestras comunidades, como son el desplazamiento, ¿sí? la pobreza extrema, y muchas otras cosas más, los asesinatos que se presentaban frecuentemente, diariamente en nuestras comunidades, lo cual hacía que ya no podíamos ni salir a las calles, ni frecuentarlas, ni quedarnos hasta tarde de la noche conversando con nuestros amigos, porque esto se convertía en un problema. Mas, sin embargo, como Calizo hemos llegado a las comunidades a generar estos espacios de esparcimiento, de
toma del espacio libre también para que los niños, niñas y adolescentes vean en el arte una nueva forma, ¿sí? Un nuevo camino de convertirse en ciudadanos útiles para la vida. De una u otra manera la cultura blinda, ¿sí? El arte blinda. Y entonces esos agentes que están involucrados en ese conflicto siempre lo miran a uno con su bombo, con su instrumento, con su uniforme. Entonces como que eso hace que ellos, digamos, le genera a uno la entrada a los espacios, y donde uno está siempre tratan como de alejarse y de respetar ese entorno cultural. Entonces creo que lo que ha hecho que nosotros podamos trabajar en ese marco de ese conflicto ha sido esa herramienta artística. El Pacífico Sur, esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, en honor a la verdad y a las víctimas. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, este es mi territorio, esta no es herencia. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, en honor a la verdad y a las víctimas. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, este es mi territorio. La Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico Colombiano, por nuestros hermanos que ya están muertos desplazados. No queremos que sean olvidados, mucho menos que sigan viviendo en medio del conflicto armado. Por los tuyos, por los míos, seguiremos trabajando. Por el pueblo indígena, por el pueblo afro. Perdón, reconciliación, reparación, no repetición. Queremos el crecimiento de la verdad que nos han dejado hasta hoy, garantía de no repetición. Para encontrar la paz que la violencia se llevó. Que la violencia se llevó. Que la violencia se llevó. Esta tierra es tuya, esta tierra es nuestra, en honor a la verdad y a las víctimas.